Muy buen día, un gusto saludarlos. Nosotros somos los integrantes del grupo número 6 del curso de Derecho Internacional Público de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario Jusac de Jutiapa. En esta oportunidad, mis compañeros y yo, integrantes del grupo número 6, realizaremos la exposición del tema sobre la Organización de Naciones Unidas, ONU, sus antecedentes históricos, sus antecedentes jurídicos y sus principales órganos, la naturaleza jurídica de esta organización de tipo mundial. Eso es lo que vamos a desarrollar. Lo dejo a continuación con mis compañeros quienes desarrollarán el tema. Buenas tardes, queridos amigos. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los antecedentes históricos y jurídicos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Antecedentes históricos y jurídicos de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas fue creada en 1945 como una continuación de la Liga de Naciones, una organización internacional fundada después de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de promover la paz y la cooperación internacional. La Liga de Naciones fue creada en 1919 después de la Primera Guerra Mundial. Esta fue creada con el objetivo de promover o prevenir futuros conflictos y promover la cooperación entre las naciones. Sin embargo, la Liga no logró evitar la Segunda Guerra Mundial y finalmente fue disuelta en 1946. Desde su creación, la ONU ha desempeñado un papel importante en la resolución de conflictos internacionales. Dentro de ellos podemos mencionar la promoción de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. La organización ha ampliado su membresía de los 51 países fundadores a 193 Estados miembros que son actualmente. La creación de la Organización de las Naciones Unidas fue el resultado de la necesidad de mantener la paz, la seguridad internacional después de 2 guerras mundiales devastadoras. Los antecedentes históricos que llevaron a la creación de la ONU son los siguientes. La Liga de Naciones, la cual fue creada en 1920 después de la Primera Guerra Mundial. Esta fue creada para mantener la paz y la seguridad internacional. Otro, la Conferencia de San Francisco, la cual fue creada en 1945. Esta fue creada por medio de 50 representantes de 50 países que se reunieron en San Francisco para redactar lo que es la Carta de Naciones Unidas. Esta carta estableció la ONU y su estructura, y fue firmada por la mayoría de los países miembros de la Liga de Naciones. También tenemos la Segunda Guerra Mundial, que fue el conflicto más destructivo en la historia de la humanidad, y dejó el saldo de millones de personas muertas y países arrasados. También, como otro antecedente histórico, tenemos la Carta del Atlántico, la cual fue creada en 1941, donde el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Franklin Roosevelt, y el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, se reunieron a bordo del Prince of Wales en el Atlántico para discutir la postura de sus países ante la Segunda Guerra Mundial. Esta reunión resultó en la Carta del Atlántico, que estableció los principios de cooperación internacionales y el derecho de las naciones a elegir su propio gobierno. También tenemos la Conferencia de Yalta, creada en 1945, los líderes de los aliados Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Estos se reunieron en la Conferencia de Yalta para discutir la futura paz y seguridad internacional. En esta reunión se acordó la división de Alemania en 4 zonas de ocupación y se acordó que se celebraría una conferencia para establecer una nueva organización internacional. Estos antecedentes históricos llevaron a la creación de la ONU, que fue fundada el 24 de octubre de 1945. Desde ese entonces, la ONU ha trabajado para promover la paz, la seguridad internacional, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, y la cooperación internacional en todo el mundo. Woodrow Wilson fue el presidente número 28 de Estados Unidos y probablemente uno de los más admirados. Se esforzó por mantener a su país fuera de la Primera Guerra Mundial, hasta que fue forzado por las circunstancias e involucró a su país en una cruzada por salvar la civilización occidental. Durante esta guerra se logró una paz en victoria y su idealismo lo llevó a sostener siempre la autodeterminación de los pueblos
y a la función de la Sociedad de las Naciones. El 8 de enero de 1918, Wilson enumeró en uno de sus discursos lo que se conoce como los 14 puntos de Wilson, que son la base sobre las cuales se debe sentar la paz y el fin de la guerra. Estos 14 puntos giran alrededor de tres ideas fundamentales, las cuales son la liberación de los pueblos, la justicia para los amigos y enemigos, y el tercero, la fundación de las naciones para lograr la paz. De estos 14 puntos, los principales son: número 1, que en adelante solo se podían firmar tratados públicos y quedaban excluidos por consiguiente todos los tratados secretos. Número 2, la libertad absoluta de navegación en todos los mares fuera del mar territorial, en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Otro es la suspensión de barreras aduanales para el comercio internacional entre las naciones que cooperaban con la paz y su mantenimiento. Otro, el armamento reducido al mínimo, combatido con la seguridad internacional, es decir, que todos los pueblos eran libres de autodeterminación. El sexto punto era la fundación de una Sociedad General de Naciones Unidas con el fin de proteger a todas las naciones, siendo grandes o pequeñas. Wilson alcanzó sus objetivos, pero murió sin haber logrado que Estados Unidos ratificara su membresía en la Sociedad de las Naciones Unidas. También tenemos el Pacto de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de Naciones nació el 28 de junio de 1919. Su objeto principal fue el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones miembros y preservar la paz y la seguridad. La sociedad contaba con tres grandes órganos, siendo estos: el número 1, la Asamblea General, la cual estaba integrada por todos los miembros. Un voto por miembro formulaba recomendaciones. El número 2 era el Consejo. Este estaba compuesto por miembros permanentes, es decir, las 4 potencias vencedoras. Normalmente eran electos cada 3 años. Era un órgano permanente pero sin poder coercitivo. El tercero de ellos era el órgano administrativo permanente, la cual era una sección y tenía varios adjuntos. Además de los anteriores, tenía otros órganos más o menos autónomos, tales como el Tribunal Permanente de Justicia Internacional y la Oficina Internacional de Trabajo. Alemania fue admitida solamente en 1926. La Unión Soviética se incorporó en 1934, poco tiempo de que se retirara Alemania, Italia y Japón. 5 años después desaparecería la Sociedad de Naciones. La acción del Consejo se vio limitada por el hecho que las decisiones debían ser tomadas por unanimidad. Fue una asociación de gobierno y no de estados, es decir, que le faltó poder coercitivo, confianza y universalidad. Por eso fracasó en prevenir la Segunda Guerra Mundial. Como otro antecedente tenemos a los pactos de no agresión. En esta época florecieron los pactos de no agresión, por medio de los cuales los estados se comprometían: 1. A no atacarse entre sí. 2. Permanecer neutrales en caso de guerra con alguna de las partes. Número 3. En no firmar pactos de cooperación económica con quien atacara a cualquiera de las partes. Y número 4. No firmar pactos políticos o bélicos con terceros estados. Entre los pactos de no agresión más famosos tenemos los llamados Pactos del Orcano, suscritos por Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia. Pacto de Briand-Telog en 1928. Siendo ministro de Relaciones Exteriores en Francia el señor Aristide Briand y ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos el señor Kellogg. Francia y Estados Unidos fomentaron la firma de un pacto donde puso la guerra fuera de la ley. Esto se dio en agosto de 1928. Se firmó en París el Pacto General de Renuncia a la Guerra conocido como Pacto Briand-Kellogg. En el mismo se dispone que es condenable el recurso a la guerra como medio para arreglar las disputas internacionales, que se debía renunciar a la guerra y la solución a las divergencias internacionales, que debían siempre buscarse por los medios pacíficos. La declaración del Pacto Saint-James en 1941. Este es un instrumento que se considera como la primera etapa
seria de la futura Organización de las Naciones Unidas. Su objetivo fue definir propósitos que llevaran a una victoria militar y buscar las bases de coexistencia pacífica entre los pueblos. La Carta del Atlántico. No se trata de un pacto o convenio, se trata de una declaración sobre las intenciones y la filosofía que animaba a Estados Unidos e Inglaterra en tiempos de guerra. Fue firmada el 14 de agosto de 1941 a bordo del acorazado Prince of Wales, mientras navegaba en algún punto del Atlántico, conteniendo 8 puntos bien precisos. El número 1 era que los firmantes no buscaran agradecimientos territoriales. El número 2, que cualquier modificación debería llevarse a cabo con el consentimiento libremente expresado por los pueblos. El número 3, la autodeterminación de los pueblos, que debía entenderse en el sentido de que estos eran libres para escoger y darse la clase de gobierno que estos deseaban. El número 4, la libertad e igualdad para todos los pueblos del mundo, sean grandes o pequeños. El número 5, en lo económico debe existir relación fuerte y sólida entre todos los pueblos del mundo. El número 6, después de la destrucción del nazismo, se debía establecer un estado de paz que ofreciera estados o condiciones de desarrollo y tranquilidad para los pueblos. El número 7, la libertad de navegación entre todos los mares. Y finalmente el número 8, que significaba que los pueblos del mundo deberían renunciar al uso de la fuerza como medio para arreglar sus controversias. Esta carta se trata de un documento político-militar. El espíritu de este documento aparece más tarde en la Carta de las Naciones Unidas. Por primera vez se mencionó la posibilidad de un sistema permanente de seguridad colectiva. La Carta del Atlántico es un documento histórico firmado por los líderes de Estados Unidos y Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1941, la Carta estableció los principios que guiarían la política de los aliados hacia el fin de la guerra y en la creación de un mundo más justo y pacífico después de los mismos. La Carta del Atlántico fue sustentada de los derechos inalienables de todas las personas a la libertad, a la justicia y a la paz. También se comprometió a no buscar la adquisición de territorios y de beneficios económicos a expensas de otros países. La Carta del Atlántico también fue fundamental para la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que se restableció en 1945 después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los establecidos en la Carta del Atlántico se incorporan a la Carta de las Naciones Unidas, sostenibles y siguiendo fundamentalmente para la labor de la organización, la promoción de la paz y la seguridad internacional, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo. La Carta del Atlántico es un documento histórico que estableció los principios que guiarían la política de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y en la creación de un mundo más justo y pacífico después de la misma. Como pueden ver a continuación, se presentan los 8 puntos precisos de los cuales se establece la Carta del Atlántico: la renuncia al uso de la fuerza, adquirir territorios por la fuerza, el respeto de la libre determinación de los pueblos y la protección de los derechos humanos fundamentales, la promoción de la promoción económica internacional y la nación de las barreras comerciales, la creación de un sistema de seguridad internacional para prevenir conflictos, la promoción del desarrollo económico social para mejorar la vida económica de las personas, el respeto a la soberanía de todos los estados y el derecho de los pueblos a elegir su propio gobierno. Otro punto importante es el compromiso de trabajar juntos para derrotar a los enemigos comunes y construir un mundo más justo y pacífico después de la guerra. La creación de una organización internacional para promover la cooperación entre las naciones y de esta manera asegurar la paz y la seguridad internacional, lo que llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Gracias. Hola, muy buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre las diferentes declaraciones que se dieron en diferentes lugares, en diferentes fechas para poder llegar así a crear la Organización de las Naciones Unidas. Existe una declaración en Washington, una en Teherán, una en Moscú,
una en Dumbarton, otra en Yalta y otra en San Francisco. Todas estas declaraciones se dieron con el fin de poder lograr objetivos muy importantes en esas fechas, en esos tiempos, ya que para ese entonces se habían visto violentadas de manera muy fuerte diferentes áreas, diferentes derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vida, diferentes derechos humanos. Esas declaraciones fueron reuniones entre diferentes países para poder llegar a acuerdos, para poder llegar a la paz y para poder llegar a la seguridad. Existieron diferentes conferencias y diferentes declaraciones para poder llegar a fines en común, que era poder llegar a acuerdos entre diferentes países para poder hacer efectiva la creación de una organización. Sin embargo, en 1945 se dio una conferencia en San Francisco. Esta conferencia tuvo la reunión de 50 países, los cuales trabajaron para poder crear la Carta de las Naciones Unidas, que tenía como objetivos principales mantener la paz, resolver problemas económicos y sociales, trabajar para las condiciones de vida mejores en todo el mundo. Esta finalmente, después de semana de negociaciones intensas entre los representantes de los países, se firmó la Carta de las Naciones Unidas en la sesión plenaria final de la Conferencia de San Francisco el 26 de junio de 1945. Mi nombre es Óscar Morales, yo voy a hablar de los objetivos y propósitos de la ONU. Básicamente estos son 4: mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar la cooperación internacional, promover el desarrollo sostenible y proteger los derechos humanos. La ONU está conformada por diferentes órganos. Hablemos de su Asamblea General, que está actualmente conformada por 193 países miembros, y cuenta con un Consejo de Seguridad con 5 países permanentes y 10 países que se eligen cada cierto tiempo. Los países permanentes son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Otro órgano importante es el Consejo Económico y Social, el Tribunal Internacional de Justicia, y hay un órgano conocido como la Secretaría, que es el órgano encargado de implementar todo lo que en la Asamblea General se decida. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, también es órgano de la ONU. El Programa de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias. La Organización de Naciones Unidas, ONU, que surgió con el objetivo de mantener la paz, la cooperación internacional, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, pues tiene algunos órganos muy importantes, básicos, son varios los que tiene, pero vamos a tratar de describir los más relevantes. Su Consejo de Seguridad, su Consejo Económico, su Asamblea General, su Secretario General y la Corte Internacional de Justicia. En el caso del Consejo de Seguridad, está integrado por los países fundadores de la ONU, que son Gran Bretaña o Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China, que son los signatarios de la creación de la Organización de Naciones Unidas. Este Consejo de Seguridad es el que analiza los conflictos armamentísticos entre los países y aplica sanciones si en un dado caso un país intenta invadir a otro. Son algunos de los aspectos relevantes que tiene. El Consejo Económico es el que diseña y desarrolla programas de apoyo financiero a países que han sido afectados por hambruna, desastres naturales, epidemias, guerras internas o invasiones. A través de programas de apoyo financiero se trata de rescatar la economía de estos países. La Asamblea General, como su nombre lo dice, pues está integrada por los representantes de todos los países que han firmado la Carta de Naciones Unidas. Es en donde está la representación de cada uno de los países y es en esta Asamblea General a donde se llevan los conflictos o los desacuerdos que hay entre naciones. La Corte Internacional de Justicia es a donde van los litigios internacionales, problemas de fronteras, por ejemplo. Tenemos el caso de Guatemala-Belice, el problema que se tuvo que llevar a una consulta popular tanto en Belice como en Guatemala y que ahora está tratando de resolverse en la Corte Internacional de la Haya.
Y el secretario general, que es como un embajador universal, es el embajador de todo el mundo, el que ejecuta los programas, los proyectos y todo el apoyo de tipo internacional que realiza la Organización de Naciones Unidas. A grandes rasgos, como ustedes ya escucharon en las participaciones de mis compañeros, pues la Organización de Naciones Unidas, su objetivo es tratar de mantener la paz, el orden, el apoyo entre los países del mundo. Esta ha sido nuestra exposición, espero les haya agradado. Es una investigación que hemos realizado los integrantes del Grupo 6 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario Jutiapa.